¿Alguna vez has hablado contigo mismo en voz alta o en silencio? ¿Te has preguntado por qué haces esto o qué beneficios tiene? Hola, mi nombre es Laura Sofía Ramírez Marín y hoy quiero hablarte sobre una conducta que, aunque pueda parecer extraña o infantil, es más común de lo que se cree. El habla privada, o también conocida como el pensamiento verbal. Mi tema: habla con quien mejor te conoce, cuando tus pensamientos cobran voz. Hace unos días, mientras me estaba arreglando, me encontraba peinándome el cabello. Como pueden observar, soy ondulada y para hacer esto requiere de un arduo trabajo. De la nada, empiezo a mirar el espejo y, tal cual como influencer, empiezo a nombrar mi rutina del cabello. Empiezo a decir cuáles eran los productos, cuál era el paso a paso, y en la mitad de la rutina me detuve y dije: ¿por qué estoy haciendo esto? A esto se le conoce como el habla privada y es el uso del lenguaje para comunicarnos con nosotros mismos. Esto se produce de manera natural y espontánea y nos permite procesar la realidad para actuar en consecuencia ante las situaciones que se nos presenten. Vygotsky nos dice que esta conducta surge en la infancia como una manera de regular el comportamiento y el pensamiento. Los niños lo utilizan para organizar sus ideas, realizar tareas o expresar sus emociones. Por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo a amarrarse los cordones, ellos empiezan a nombrar y decir en voz alta el paso a paso para poder llevar a cabo su actividad. O cuando desean seleccionar sus prendas para vestir, empiezan también a nombrar en voz alta lo que desean usar, dependiendo de cómo se sienten y en el entorno en el que se encuentren. Con el paso del tiempo, esta conversación se va interiorizando y se convierte en pensamiento verbal, o como yo prefiero decirle, esa vocecita interna. Y después empieza a aparecer en situaciones de estrés, de ansiedad, de soledad o incluso de confusión. Entonces tal vez me preguntarán: Sofía, ¿en qué situaciones se presenta esto? Si no funciona solamente en los infantes, ¿también pasa en la vida adulta? ¿Qué beneficios tiene? El habla privada tiene beneficios muy valiosos para la cognición y las emociones del ser humano. En el 2009, Duncan y Tarulis argumentaron que el habla privada es una herramienta útil para la autorregulación y el desarrollo cognitivo en el ser humano. Las personas utilizan el habla privada para enfocarse en alguna tarea, para organizar sus pensamientos, para planificar estrategias e incluso expresar emociones en situaciones complejas. ¿A quién no le ha pasado que se encuentra bañándose en la ducha y en la mitad de ese baño, cuando tienes champú en la cabeza, se te ocurre la respuesta correcta para una discusión que tuviste hace 3 días? Curioso, ¿no? Otro de los beneficios que tiene el habla privada es que nos permite conocernos a nosotros mismos, permite aceptarnos y valorarnos, y como si fuera poco, también nos permite tener más empatía con los demás. ¿Por qué? Porque si tienes la capacidad de escuchar tu voz interna, también vas a tener la capacidad de escuchar a los demás y entender por las situaciones que están pasando. ¿Aún no estás seguro de todos los beneficios que tiene el hablar solo con nosotros mismos? Según un artículo publicado por la BBC, un estudio científico realizado por las universidades de Wisconsin, Madison y Pensilvania en los Estados Unidos, querían comprobar si el habla privada tenía algún beneficio para el ser humano para encontrar algún elemento. La investigación fue sencilla. A un grupo de personas se les mostró ciertas fotografías de elementos comestibles de un supermercado. Al primer grupo se les indicó que buscaran un objeto mientras lo nombraban en voz alta, a diferencia del otro grupo que les dijeron que buscaran pero permanecieran en silencio. El resultado es que quienes nombraron el objeto en voz alta encontraron el objeto más rápido a comparación de los otros participantes. El profesor en psicología, Gary Lupin, le explicó a la BBC que esto no sucedía por arte de magia,
sino que más bien al nombrar el objeto, esto lo que hacía nuestro cerebro era crear una visualización y también relacionar con objetos o elementos cercanos a este. Todos tenemos claros cómo se ve una manzana, pero cuando nombramos ese objeto como tal, manzana, automáticamente se nos viene a la cabeza el tipo de color, la textura, donde lo encontramos, incluso podemos pensar en el olor. Continuando con los argumentos de Duncan y Taroli, ellos mencionaban que verbalizar los elementos o esas estrategias en voz alta, a diferencia de mantenerlos en privado, podían ayudar a desarrollar esas ideas y a la vez que se ejercieran de manera más eficiente y efectivos. Por otro lado, también mencionarían de que esa voz surgiría en momentos de dificultad o a la hora de realizar tareas difíciles, por lo que se podría presentar en cualquier etapa del desarrollo humano, con una tendencia a desaparecer en la vida adulta, mayormente relacionado con el estigma social. Los autores también sugieren que hay una poca comprensión o aceptación del habla privada, mayormente por una creencia errónea sobre que esto es un comportamiento infantil y que se debería superar a medida que se desarrolla el lenguaje interno. Por otro lado, también mencionan que hay cierto estigma sobre este comportamiento, porque las personas lo tienden a relacionar con que son personas distraídas o poco atentas, por lo que se genera un pensamiento negativo de quien utiliza este mecanismo. A nivel personal, tengo una experiencia de ese estigma social. Hace unos días, mientras me dirigía acá a la universidad, me crucé por el lado de un grupo de chicas, quienes se burlaron de mí al escucharme, porque estaba hablando en voz alta. Pero hoy vengo a decirles, ¿por qué nos debe preocupar lo que dicen los demás sobre si nosotros hablamos con nosotros mismos cuando el tener esta conducta nos ayuda a procesar la información? Por eso hoy quiero decirte, habla con quien mejor te conoce, que eres tú. Muchas gracias.